Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en esta sección de filosofía, Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas con Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, y con los oídos preparados para atender a tus reflexiones. Entiendo que hoy, en vez de ser un tema tan un poco etéreo o abstracto como veníamos tratando Sí, en las entregas anteriores, vamos a centrarnos también sí, en una figura, en un personaje, ¿no? Como es Abraham Yoshua Heschel. exacto. Sí, fieles a la consigna que tenemos de Atenas y Jerusalén, eh, hay que decir que, primero comenzar, quizás se me ocurre diciendo que eh, contra el dictum de Levinas, que en el judaísmo no hay teología, sobre todo por el logos y por esta idea de pensar en Dios o hacer una filosofía especulativa acerca de Dios o la naturaleza de Dios, etcétera, etcétera. Según Levinas, eso corresponde al pensamiento helénico y corresponde luego a la herencia cristiana, o sea que en el judaísmo no tendría sentido la teología. La teología este, sería una rémora y una práctica que va de la filosofía griega, especulando acerca de la naturaleza de lo divino, a el cristianismo. Bien, sin embargo, y a pesar de Levinas, sí hubo y hay teologías en la tradición judía. Y por supuesto, las teologías en la tradición judía han debido enfrentar ese problema de que las fuentes bíblicas no constituyen una meditación acerca del logos o la naturaleza de Dios, o lo que es Dios, etcétera, etcétera. Es toda una discusión muy interesante y entre los que podríamos denominar los grandes teólogos judíos, se encuentra Abraham Yoshua Heschel. Abraham Yoshua Heschel fue un filósofo y teólogo judío eh, que nunca tuvo el nombre, la relevancia, digo relevancia en términos de reconocimiento, no relevancia por su obra, que en general tuvieron pensadores como Buber, Hermann Cohen, el propio Levinas, pero que como vamos a ver ahora, no solo su pensamiento es importante, sino que en Latinoamérica y en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en el mundo hispanoparlante latinoamericano, tuvo no solo una recepción intelectual, o sea, no solo fue traducido y ampliamente leído, sino que tuvo repercusiones que llegaron a tener que ver con la trama social y política latinoamericana y judía, latinoamericana en general y judía. Eh, en principio, un breve esbozo biográfico de Abraham Yoshua Heschel. Nació en Varsovia a comienzos del 1900 y murió a comienzos de 1971, no recuerdo, 72. Nació en Varsovia y murió en New York. Se formó primero en una yeshiva ortodoxa en su primera juventud y luego en Alemania también tuvo una formación liberal, compartió estudios con un gran filósofo judío y un historiador de la filosofía judía, más que un teólogo, Julius Gutmann, del que alguna vez vamos a hablar, porque es clave también en Jerusalén, Atenas. Leo Beck, el famoso rabino y teólogo judío, y se doctoró en Berlín con todo el background y la fuerza de esa especie de central luminosa intelectual que era la Berlín, los estudios judíos en Berlín en la década del 30 y del 20. Pero
estamos en la década del 30 precisamente, y en el 38 Hegel, que alquilaba una pequeña habitación en Frankfurt, es deportado por la Gestapo en ese momento y trasladado o deportado a Polonia. Y en Polonia tiene una gran actividad docente, enseña filosofía y enseña Torah en Varsovia. Con la invasión alemana a Polonia, viaja a Londres y luego, con muchas tribulaciones y dificultades, llega a Nueva York en 1940, donde se instala en el famoso seminario reformista de Cincinnati, en Ohio, si mal no recuerdo. De ahí en más, a nivel de producción teórica y de investigaciones, tiene una cuestión que él cultiva un perfil muy bajo. Es decir, mientras en el seminario reformista de Cincinnati, quienes participaban de los programas académicos de posgrado eran investigadores de Genitzá, de papiros, filólogos, historiadores, él se mantiene como un profesor de los primeros años y, como se dice habitualmente, no hace carrera académica. Cultiva ese perfil, pero se mantiene como un maestro. Esto como una breve reseña académica de él o de sus estudios y de su vida. Ahora, en cuanto a sus aportes, y aquí quiero subrayar, son de dos órdenes. A pesar de este bajo perfil, no participó, pensemos que hubo debates públicos entre Levinas y Buber en aquella época, pensemos en las iniciativas de Kaplan a nivel teológico. En cambio, como decía, Hegel se mantuvo con un perfil más bajo. Sin embargo, fue, y esto hay que decirlo, uno de los pocos que, habiendo estudiado con Husserl en Alemania fenomenología, escribe un texto que creo que está en alemán, pero no está aún en español, que se llama La conciencia profética, donde es un texto muy filosóficamente denso e interesante, donde él de algún modo invierte, no me voy a detener mucho en esto porque es un asunto complicado filosófica y teológicamente, él invierte la intencionalidad de Buber, del yo-tú, y ya no es que el hombre dialoga con Dios como un Ich, yo en alemán con un du, un tú, ¿no? Sino que la presencia de Dios es una presencia en términos kantianos sublime, es una presencia inefable, es una presencia que produce respeto, pavor y distancia, es una presencia superlativa, y entonces hay una elaboración de la idea de Dios que incluso tiene que ver, esto para el que le interese, a nuestros oyentes, sabemos que tenemos entre nuestros oyentes también gente que estudia filosofía y que le interesa, corresponde al primer Husserl. Husserl fue uno de los grandes filósofos alemanes, el fundador de la fenomenología y el maestro de Heidegger. Entonces Hegel, en su teología, no es que el hombre busca a Dios, sino que Dios emplaza, interpela y conmueve al hombre. No voy a seguir en este punto porque es todo un punto que merecería un programa entero, pero me interesa solamente señalar que aquí Hegel hace un aporte en la teología con fundamentos filosóficos, sobre todo basados en el primer Husserl, el Husserl de las investigaciones lógicas, no de ideas, para los que les interese estas minucias de filósofos, pero que ahí tenemos un Hegel muy fuerte teóricamente con su idea de conciencia profética. Eso es, para el que le interese podemos dedicar algún otro encuentro nada más que a este tema.
Luego Hegel, y esto es muy importante, yo creo que estos textos son de su periodo en Alemania, pero luego Hegel poco a poco se va interesando cada vez más por lo social y por los derechos humanos y abandona de algún modo estos fuertes contenidos teológicos y filosóficos, que esto redundó en que mucha gente se haya quedado con el Hegel solamente de la lucha social, los derechos humanos, y a veces desconozca este Hegel tan fuerte filosóficamente. Lo primero que hay que decir que Hegel se compromete mucho desde que llega a Estados Unidos con lo social. Invierte de algún modo la famosa frase adjudicada a Mendelssohn, que no es tal, pero que es judío dentro de la casa y alemán o ciudadano en el espacio público. Esta frase, que fue 1000 veces adjudicada a Mendelssohn nunca la dijo así, fue más bien un arma para criticar a Mendelssohn, pero Hegel la invierte y dice, muy interesante, dice, las personas hoy son judías públicamente en el espacio público, por supuesto que esto lo dice en Estados Unidos, ¿no? Donde ya se podía circular como judío, e incluso ser judío en lo público podía traer algún tipo de, no digo de beneficios, pero podía ser una contraseña para algún tipo de intercambios sociales. Y dice, la gente se identifica como judío en el espacio público, pero en su hogar, al revés que lo de Mendelssohn, en su hogar no tiene una forma de vida judía. El judaísmo es una etiqueta social, un modo de circular, pero hay que reivindicar la forma de vida judía, que esto está en la casa, que es de otro orden, ¿no? Ahí hay una inversión, ¿no? Lo otro que es muy interesante, que él también comienza con un proceso general del judaísmo en esa época en Estados Unidos, que es el de modernización. Entonces, él tiene una frase famosa que es hora de hacer algo por Dios y dejar de lado la Torá. Esto que parece casi herético, está en el marco de una gran discusión de la época teológica. Recordemos, hemos dedicado un programa a ese tema, que Levinas decía, tiene un texto que dice, amar a la Torá más que a Dios, ¿no? Entonces ahí hay toda una cosa que a primera vista parece, wow, una cuestión como herética y muy fuerte, pero no, este tipo de planteamientos radicales en la teología se estaban dando en Estados Unidos en los 60. Y sobre todo la relevancia de Hegel, la gran relevancia de Hegel, y para esto quiero traer algo autobiográfico. Yo cuando era muy joven, casi adolescente, frecuentaba mucho la biblioteca del Seminario Rabínico Latinoamericano, que quedaba muy cerca de mi casa aparte, que es una de las grandes bibliotecas judías, yo creo que de América, de Latinoamérica y de habla hispana por lo menos, quizás la más importante, por su fondo bibliográfico, porque fundamentalmente fue fundada, creo que era de la doctora Harf, eran judíos alemanes que trajeron todo el expertise de biblioteca y de archivo, y libros, joyas del judaísmo alemán, libros muy importantes y microfilmados en esa época, americanos e ingleses, de judaísmo, de autores judíos, etcétera, etcétera. Bueno, yo allí descubrí a Hegel. ¿Por qué? Porque el seminario rabínico fue fundado por el rabino Marshall Meyer, que fue un rabino profundamente comprometido con los derechos humanos en la Argentina, fundador del movimiento Masortí aquí en Argentina, una figura fundamental en el judaísmo en Latinoamérica, y que durante la dictadura militar mitigó el dolor de muchos parientes y de presos políticos durante la dictadura, yendo a las cárceles, yendo a los lugares, haciendo. Ok,
Eso debió haber sido por Marshall Mayer, que uno entraba a la biblioteca y siempre en una mesita estaban todos los libros de Heschel, estaban todos los libros de Heschel. Y acá en Buenos Aires, debe ser un caso bastante excepcional, se tradujo a Heschel muy, muy tempranamente. Y había una presencia muy, muy fuerte de Heschel, muy, muy, muy fuerte de Heschel. Quizás también saliendo un poco de lo discursivo y en esto de los recuerdos, la imagen de Heschel que todo el mundo tiene, incluso aunque no conozca el nombre de Heschel, es la foto de Heschel junto a Martin Luther King. Hay dos fotos que cualquiera de nuestros oyentes la puede googlear. Una es la foto en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, el 6 de febrero del 68, en la protesta por la guerra de Vietnam, pero quizás la más famosa es la que Heschel está tomado del brazo, están con unas flores, llevan como unas flores, cruzando el puente Edmund Pettus en la famosa marcha de Selma a Montgomery. Y en esa foto que realmente pone la piel de gallina, nos emociona cuando la vemos a cualquiera, es que luego de esa marcha es la famosa frase de Heschel, que dijo Heschel: sentí que mis piernas oraban, ¿no? Después de la marcha. Heschel estuvo siempre comprometido con la causa de los afroamericanos en Estados Unidos, le dio una importancia fundamental, él entroncaba eso con el ser judío. Para él lo más profundo de ser judío tenía que ver con la cercanía con los individuos afroamericanos en Estados Unidos y sus luchas concretas. Y quisiera terminar, para que no me falte el tiempo, con un párrafo de un libro de Buber, qué lapsus, de Heschel. Si hay tiempo voy a decir la relación entre Buber y Heschel, pero un párrafo impresionante de justamente un libro que tengo acá subrayado, que lo había editado el Seminario Rabínico Latinoamericano. Eso es cosa de Marshall, que él seguramente lo habrá mandado a traducir, y quiero compartir con los oyentes este párrafo. Escribió Heschel sobre el kashrut: doy las gracias a Dios de que en los establecimientos oficiales y en los hoteles se observe kashrut. Pero queda la pregunta urticante: ¿por qué solo las carnicerías deben estar bajo supervisión religiosa? ¿Por qué no insistir en que los bancos, las fábricas y las inmobiliarias necesiten un kasher y deban operar de acuerdo a las leyes religiosas? Cuando encontramos una gota de sangre en un huevo, nos repugna la idea de comer ese huevo. Pero muy a menudo hay más de una gota de sangre en un dólar o una lira, y no hacemos nada para recordar constantemente a la gente las enseñanzas de nuestra tradición. Bueno, la frase de que muchas veces hay más gotas de sangre en un dólar que en un huevo, yo creo que merece que terminemos aquí, porque es realmente brillante. Pero, como siempre, antes de terminar, si nos echas un cable con alguna lectura que haya sido traducida de Heschel. Justamente acaba de salir una edición de un libro de Heschel editado por Herder, así que es, yo creo, absolutamente conseguible en España, y además es la edición es lindísima. Estuvo a cargo de una gran estudiosa mexicana, Rabinovich, y de el amigo Arnau Pons, y el libro se llama ¿Quién es el hombre? Es de Heschel. Ahí ya hay una mirada irónica a qué es el hombre de Buber, ¿no? Casi una respuesta. El libro se llama ¿Quién es el hombre? De Heschel, de Abraham Joshua Heschel, y lo editó Herder, editorial Herder. Muy bien, pues con esta recomendación
Nos despedimos hasta la próxima para seguir hablando de filosofía, de tensiones filosóficas, de concepciones a veces que se encuentran y a veces que se distancian entre el judaísmo y la tradición clásica occidental. Muchas gracias, como siempre, Pablo Dreisig, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge, y a la audiencia.